aquí contigo compartiendo una vez más acerca de la palabra de Dios, compartiendo acerca de su voluntad para tu vida y para la mía. Como Ministerio Jóvenes Libres estamos muy felices, estamos muy contentos de poderte traer estos devocionales para tu crecimiento espiritual, esperando que Dios hable a tu corazón, hable a tu vida y que sean de bendición y de crecimiento para ti. Así que te invito a que dispongas tu corazón, a que te pongas cómodo y que este pequeño tiempo sea de bendición para tu vida, que tomes esto con la mejor actitud y que le empieces pidiendo a Dios que Él sea el que te esté hablando, que a través de esta palabra, que de estos devocionales tu vida sea cambiada, tu vida sea bendecida. Así que vamos a iniciar con un tema excelente, vamos a iniciar con un tema que es muy necesario. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a aprender un poco acerca de lo que Él dice, de lo que Él quiere para nosotros. Así que vamos a iniciar ahí. Si tienes tu Biblia vas a sacarla, si no vas a prestar mucha atención y aquí vamos a estarte poniendo cada uno de los versículos para que tú los vayas leyendo. Vamos a aprender algo súper importante que como hijos de Dios tenemos que tener muy en claro, y es siguiendo sus huellas. Vas a imaginarte ahí a una persona que en tu vida haya dejado huellas, sea para bien. Entonces vas a imaginarte, no sé, tal vez sea tu abuelo, porque te dejó enseñanzas, tal vez sea tu mamá, tal vez fue un amigo, una pareja que tuviste o la pareja que tienes, una persona que haya bendecido tu vida, te haya enseñado algo nuevo. Así que vas a imaginártela y vas a darle gracias a Dios por esa persona. Vas a decir: Señor, gracias por mi abuelo, porque me enseñó tal cosa. Gracias por mi amigo, porque me enseñó esto nuevo que no sabía. Gracias por esta pareja, porque me enseñó esto que no sabía. Así que vas a darle gracias a Dios por esa persona. Y vamos a seguir con este tema, que es siguiendo las huellas de Jesús. Nosotros como hijos de Dios se nos presentan demasiados caminos los cuales podemos seguir y todos están abiertos para nosotros. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de a quién debemos seguir? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de esto? Hoy vamos a aprenderlo un poco. Lo primero es que te voy a regalar 3 tips, 3 cositas súper importantes para aprender a seguir las huellas de Jesús, aprender a seguir su camino. Lo primero es aprender a escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo aprendemos nosotros a escuchar la voz de Dios? Lo más importante es esto, es la lectura de su palabra, es que tú aprendas a enamorarte de leer su palabra, de ver lo que Él te enseña. Para aprender a escuchar nosotros la voz de Dios es necesario que nosotros aprendamos a leer la Biblia. En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Así que como hijos de Dios nosotros debemos aprender a reconocer la voz de nuestro Padre. No vas a poder seguir el camino de Jesús si no aprendes a reconocer su voz. Es imposible seguir a alguien a quien tú no conoces. Así que es necesario que como hijos de Dios aprendamos a reconocer su voz para poder seguirla. Esa es la primera cosa. Sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y sus ovejas lo siguen. Nosotros debemos aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Por qué es necesario aprender a reconocer la voz de Dios? Porque si tú no conoces a Dios, no lo vas a poder seguir. Y como te digo, lo más importante para tú aprender a conocer la voz de Dios es leer su palabra. Es que me dice su palabra acerca de quién es Él, acerca de qué es lo que Él pide de sus ovejas, qué es lo que Él quiere de su pueblo. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te acercas y lees su palabra, Dios te empieza a reconocer más y empieza a decir: Él lee más, ella lee más, esa es mi oveja, ese es mi hijo. Y entonces el versículo de Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Para que tú puedas conocer a Dios, Él tiene que reconocerte como su hijo. ¿Y cómo Dios te reconoce como su hijo? Tienes que buscar de su palabra, tienes que buscarle en oración, tienes que pedirle que te hable, tienes que pedirle que te enseñe. Vamos a ir con la segunda cosa,
que es descartar los otros caminos. Como hijos de Dios, como les decía al principio, hay muchos caminos que se nos presentan, caminos que son buenos y caminos que no son tan buenos. Pero entonces lo más importante que tenemos que tener y lo único que debe importarnos es seguir el camino que Jesús nos dice. Muchas veces estamos pensando, no, yo primero le pido dirección a mis papás, ¿qué hago? Luego le digo a mis líderes, luego le digo tal vez a mis amigos, luego a mi pareja. Pero lo que Dios pide es primero aprende a reconocer la voz de Dios y luego de que reconozcas su voz, aprende a seguir lo que Él te dice. Aprende que si Él te dice no y tal vez tus papás te dicen sí, tus amigos sí, tal vez tu pareja te diga sí, pero si aprendes a reconocer la voz de Dios y Él te dice no, es no. Aprende a reconocer la voz de Dios y empieza a descartar todos esos caminos. Empieza a decir, no me interesa lo que diga, tal vez si mis amigos me dicen que es así, tal vez si esta persona me dice que es así, yo quiero obedecer tu voz. Entonces, la primera cosa es aprende a escuchar la voz de Dios, búscalo en su palabra, búscalo en oración y poco a poco irás entendiendo y reconociendo la voz de tu Padre. La segunda es descartar los caminos. Deuteronomio 5:33 dice, manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran, entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Esta Biblia es Nueva Traducción Viviente, pero me gusta mucho porque es una Biblia que explica muy bien. Entonces dice, manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó. ¿Cuál era el segundo tip? Descartar los demás caminos. Y aquí la Biblia nos está diciendo, manténganse en ese camino, en el camino que Dios les ordenó. Y la tercera cosa es enfócate en su voluntad, enfócate en lo que Él te está diciendo. No pierdas tal vez tus sentidos en otras voces, en otras palabras, sino enfócate en lo que Él te está diciendo. En Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La tercera cosa que tienes que tener presente es que tienes que dejar que Dios haga su voluntad en tu vida, porque Él sabe que su voluntad para ti es agradable y perfecta. Dice, no imiten las costumbres de este mundo ni las conductas, más bien que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Tienes que aprender a reconocer la voz de Dios, eliminar las otras voces y dejar que Dios actúe en tu vida, dejar que Dios transforme tu corazón, dejar que Dios cambie tu manera de pensar, para que así aprendas a reconocer su camino y lleves un camino al lado de Él, para que aprendas a seguir las huellas de Jesús. Entonces, estas tres cosas quiero dejártelas, quiero que las estudies, que tú digas, bueno, esta semana, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? Acuérdate que Dios lo primero que pide es que aprendas a escuchar su voz y como te decía, aprende a enamorarte de su palabra, búscale, léete un versículo esta semana. Te invito a que leas Romanos 12, todo el capítulo, es un capítulo excelente. ¿Por qué? Porque nos enseña cómo vivir una vida cristiana. Si tal vez te quieres leer otro capítulo, entonces también te invito a cómo vivir la vida cristiana. Primera de Pedro, desde el versículo 11 hasta el versículo 25, nos enseña cómo vivir la vida cristiana, cómo es que a Dios le agrada que vivamos su camino, cómo a Dios le agrada que nosotros le sirvamos. Así que te dejo esto esta semana para que le pidas a Dios que te enseñe, le pidas a Dios que te muestre cuál es el camino que quiere para tu vida, cuál es el camino que quiere que tú sigas, que le pidas a Dios que te enseñe a reconocer su voz, que te enseñe a enamorarte de su palabra. Así que no lo olvides, primero aprende a escuchar la voz de Dios, lee su palabra. Lo segundo es descarta los otros caminos, que la única voz que tú sigas sea
sea la voz de Dios, que la única voz que tú sigas sea la voz, que lo único que tú hagas sea lo que Dios te pide que hagas. Y lo tercero es deja y permítele hacer su voluntad en tu vida. Permite a Dios que Él obre en tu corazón, permite a Dios que transforme tu manera de pensar, que transforme tu conducta, y así vas a aprender poco a poco a caminar en el camino que Él quiere, a hacer lo que Él quiere en tu vida. Así que eso era todo por hoy. Espero que te haya gustado, espero que haya sido de bendición para tu vida, espero que Dios te haya hablado hoy, que Dios te haya enseñado cómo leer, que estos versículos tal vez tú los puedas estudiar un poco más, que puedas estudiar acerca de qué es lo que pide Dios acerca de tu corazón, acerca de tu vida. Así que donde estás te invito a que si quieres repetir esta oración, si quieres decirle a Dios: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, lo hagas conmigo, para que así reconozcas ante Dios que necesitas cambiar, para que reconozcas ante Dios que necesitas que Él te guíe. Amado Jesús, damos gracias, Señor, porque leímos tu palabra, porque aprendimos de ella, Señor. Gracias porque tú nos enseñaste que debemos seguir tu camino, Señor. Damos gracias, amado Espíritu Santo. Hoy te pido, Señor, que seas tú quien me enseñes, Señor. Ayúdame a seguir solo tu voz, Señor. Quiero seguirte solo a ti, Señor. Quiero obedecer a tu palabra, Señor, y quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida. Amado Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Espero que haya sido de bendición este devocional para tu vida. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, a que estés muy conectado, porque estamos subiendo diariamente contenido de la Biblia, contenido acerca de nuestras reuniones, y que Dios te bendiga.